nuestros documentos que les enviamos. Vamos a ir avanzando un poco más en el Evangelio de Mateo. ¿Listos? Excelente. Vamos a leer y analizar y predicar hoy sobre el pasaje de Mateo 12, versículos 15 al 21. Dice de la siguiente manera: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto de nuevo esta escritura hoy frente a nosotros, la hemos leído, y rogamos de tu misericordia, de tu bondad, para poder entenderla. Enséñame, como el expositor hoy, a no apartarme de lo que fue inspirado, y que podamos extraer conclusiones y aplicaciones, Señor, certeras para nuestro vivir cristiano hoy en día. Ayúdanos, Señor, a hacer esto con responsabilidad. Amén y amén. Este es un cumplimiento de material profético. Esta profecía fue dada por Isaías unos 500, 600 años antes de que se cumpliese en Jesucristo mismo, en la persona de Jesucristo. Isaías 42 es el tema central de este pasaje. El profeta Isaías es el que se conoce como el profeta evangélico, porque las profecías mesiánicas o de referencia al evangelio más claras en el Antiguo Testamento se encuentran en el libro de Isaías. También le llaman el profeta evangélico o una mini Biblia, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y de hecho se puede dividir en dos partes. Una primera parte en 39 capítulos, que es como los 39 libros del Antiguo Testamento, y 27 libros en la segunda parte, que son los 27 documentos o libros del Nuevo Testamento. Pero es el profeta evangélico en el sentido de que anuncia al Mesías de una manera muy clara, el profeta Isaías. El anuncio a los gentiles que está diciendo aquí Isaías es una frase que se refiere al anuncio de la salvación al pueblo gentil o pagano. La palabra gentil en el Antiguo Testamento tendría que identificarse como el paganismo, ¿no? En el Antiguo Testamento no había otra nación con un Dios verdadero más que Israel. Todas las naciones, todas las demás naciones eran naciones paganas, en el sentido de que adoraban a dioses falsos. Y este anuncio a los gentiles es básicamente el cumplimiento de esta profecía. Y la frase, en su nombre esperarán los gentiles, que dice acá, es una confirmación de que la salvación a los gentiles ha llegado, y que los gentiles, los paganos, también pondrán su confianza en el Hijo de Dios. A nosotros hoy esto nos suena muy sencillo, porque nosotros somos gentiles y hemos nacido de una u otra manera en países que han tenido por regla algún tipo de anuncio de salvación. A veces utilizamos la frase, es que en nuestros países se da mucho el cristianismo, algunos, lamentablemente mucho católico romano y muy poco cristiano reformado, pero el evangelio de una u otra manera se da. Para nosotros es como muy común, ¿no? En Guatemala es casi seguro que esa familia va a ser cristiana, o en algún sentido que va a tener un entendimiento de Cristo, ¿no? Pueda que no asistan a una iglesia constantemente, pueda que no tengan una confesión específica, pero nos parece muy sencillo que de verdad personas, familias, naciones que no son el Israel de allá del Medio Oriente, hoy creamos en Cristo. Ahora, pónganse en los zapatos de aquel entonces, en el primer siglo, que los gentiles, los griegos, los romanos, los sirios, que esa gente esperara en el nombre del Señor, que esa gente invocara el nombre del Hijo de Dios, eso era impensable. De verdad no era algo
muy común. Era súper extraño que un romano, que un soldado romano, un Cornelio, adorara a Dios y diera limosnas, contribuyera constantemente para el cuerpo de Cristo. Eso era algo de verdad impensable. Era un milagro. Entonces hoy miramos esto con ojos muy común, de algo muy común, pero en aquel momento no. Era algo de verdad maravilloso que los gentiles pusieran su confianza en el Hijo de Dios. Por eso cuando Pedro regresa de la experiencia en la casa de Cornelio, cuando les llega a predicar, el Espíritu desciende sobre la familia de Cornelio, regresa Pedro contando y le dice a los demás apóstoles, cayó el Espíritu de Dios sobre aquel soldado romano y su familia. Se regocijaban en gran manera, porque era impensable. Era impensable. En el Nuevo Testamento, en efecto, vamos a empezar a encontrar muchas historias, ¿no? Del etíope, de que cuando Pablo llega a Atenas, cuando Pablo llega a Tesalónica. O sea, esto va a empezar a explotar en un terreno en el que era impensable que sonara. Era impensable que en aquellas tierras el nombre de Jesucristo llegase a tener preeminencia. Y así fue. Jesucristo fue el primer detonante y después sus discípulos lo replicaron en diferentes partes. Como bien les dije, esto lo vemos en otra parte de la Escritura y es casi que una cita textual que Mateo está haciendo de Isaías 42, versículos 1 al 4. Ok, siguiendo en la línea de lo que Mateo ha venido contando, Jesús acaba de tener dos escenas que tocaron el nervio sensible de los fariseos. Los fariseos se enojaron, al punto de conspirar en contra de Jesús para matarlo, porque tocó los asuntos del día de reposo. A los fariseos eso les dolió y los alebrestó. Esto terminó con la amenaza, ¿no?, de estos líderes judíos para destruirlo. ¿Qué hizo entonces Jesús cuando vio que la conspiración en contra de él ya iba un poco más seria? Verso 15, sabiendo esto, esa conspiración, se apartó de allí, pero lo bueno y a la vez el problema es que le siguió mucha gente y sanaba a todos. Recuerden, la última cosa que estudiamos es que los fariseos decían no se debe sanar en el día de reposo. ¿Y qué hizo Jesús? Siguió sanando. Es probable que esto que estamos leyendo ahorita haya sucedido en ese mismo día, después de haber argumentado con los fariseos y con los líderes judíos, siguió Jesús sanando y haciendo su labor. En las sinagogas del primer siglo, no todos los asistentes a la sinagoga compartían las mismas interpretaciones. El judaísmo en aquel entonces también tenía cierto grado de diversidad, llamémoslo así. Es por eso que al terminar su escena en la sinagoga, mucha gente sale de la sinagoga y dice, bueno, este tiene razón, lo vamos a seguir. Y entonces la gente se sale de la sinagoga y lo empieza a seguir. No solo Jesús había en alguna medida puesto en su lugar a los fariseos y les había demostrado lo erróneo de sus enseñanzas, sino que ahora la gente se les iba. La gente abandonaban a los fariseos y seguían a este Jesús como para que no de verdad Jesús se metiera a problemas. Sabiendo que esta conspiración en su contra era real, que el deseo verdadero de los líderes judíos era asesinarle, Jesús de todas maneras siguió haciendo su labor, la cual sucede que los fariseos pues estaban en contra. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser interpretado como un acto rebelde de Jesús. Que algunos dirán, sí, Jesús, con tal de pullar más el hormiguero, fue a seguir sanando para que los fariseos se enojaran más. Algunos pudieran interpretar eso, pero yo quiero proponer algo un poco diferente. Y esto es algo que incluso encuentra aplicación en nuestro cristianismo, ¿sí?
el que Jesús haya hecho la obra que el Padre le mandó a hacer, el que Jesús siguiese proclamando el evangelio y sanando a los enfermos en el día de reposo incluso, no necesariamente significa que Jesús estaba, que la motivación de Jesús era estar en contra de los fariseos. La obediencia al Padre sucede, estaba en completa oposición con los fariseos. Pero eso no significaba que Jesús dejara de hacer lo que le tocaba hacer. Lamentablemente estos se enojaron, pero no puedo hacer nada. Tengo que obedecer lo que mi Padre me ha demandado. ¿Sí? Yo estaba leí hace un tiempo un pequeño libro que se llama algunos ensayos académicos sobre la resistencia y la desobediencia civil. Cuando los cristianos en ciertas partes de la historia, en algunas naciones, han tenido que desobedecer al gobierno civil porque el gobierno civil de su país está en abierta oposición en contra de las demandas de Dios. Entonces, los cristianos tienen el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y una de las ideas que me gustó mucho de estos ensayos es: no interpreten la desobediencia de los cristianos en estas situaciones. Y hablaban de cristianos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cristianos en Corea del Norte, el movimiento bautista, una parte del movimiento bautista en Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos de ellos se tornaron en contra de Hitler y todo lo demás, ¿no? Y estos académicos decían: miren, no interpreten estas actitudes de los cristianos como una mera rebeldía, ¿no? Y me gustaba la idea que decía: la lealtad a Jesucristo es una obediencia legítima que lamentablemente algunos gobiernos civiles van a interpretar como rebeldía. Sí, terminamos siendo rebeldes en contra de, pero no porque queramos ser rebeldes. Obedecemos de tal manera a Jesucristo que los oponentes interpretan eso como rebeldía. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la escena de Jesús. El trabajo de Jesús era legítimo. El problema eran las enseñanzas de los fariseos, las cuales eran ilegítimas. Eso iba a entrar en conflicto, ¿sí? Esto viene a ser congruente con lo que sigue el siguiente verso y nos ayuda a responder a veces estas escenas, porque no es la única vez que Jesucristo le encarga a la gente que no haga alarde de lo que está viendo y experimentando. Dice el verso 16: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Esto nos muestra la humildad y a la vez la firmeza de nuestro Señor Jesucristo. Dos características que solo el Hijo de Dios podía demostrar con abundante claridad. Jesús seguía haciendo su trabajo, pero no era arrogante al respecto. Jesús dice: bueno, este es el clavo de los fariseos. Ellos tienen el problema con sus enseñanzas y sus tradiciones. Yo, obedeciendo a mi Padre, vengo a quebrantar esas tradiciones que no necesariamente están en la Escritura. Entonces, voy a seguir haciendo esto. Y entonces la gente: sí, Jesús, dale más. Y Jesús: pero tampoco es para que se pongan así. Y les encargaba rigurosamente que no hicieran alarde, que no estuvieran yendo con los fariseos: ya vieron. No, o sea, les encargaba que no tuvieran una actitud arrogante. Esto solamente son características que podríamos encontrar en el Hijo de Dios: una humildad y una firmeza en armonía, ¿sí? Llevándose a cabo de la mejor manera posible. Craig S. Keener escribe: este pasaje destaca la mansedumbre de Jesús en contraste con el Mesías guerrero que muchos esperaban. Esta fue la razón del secreto mesiánico, en el sentido de que hagan esto, pero no lo digan, no lo descubran, no hagan alarde al respecto. Y hoy en día eso también nos parece impensable, ¿no? Porque una persona con un telefonito toma un video, una foto y lo sube a un lugar y esa cosa se vuelve viral, ¿verdad? Se vuelve pública.
En aquel entonces no era tan sencillo hacerlo así. Sí se requería de tiempo, de días, de mucha gente que hiciera bulla al respecto, y entonces la gente empezaba a hablar, hablar, hablar y hablar, y al final pues esto se convertía en algo que hoy llamaríamos viral. Pero ¿cuál era la forma en la que los reyes se imponían en ese momento? Por la fuerza, por la violencia. Y de hecho, no digamos los romanos, e incluso los sirios y otros países, cuando se imponían por la fuerza, hacían alarde, publicidad de la forma en la que se imponían. Este rey que estamos viendo acá, por eso es tan revolucionario, porque él decía, yo no voy ahí, yo no hago eso, yo no hago alarde de todo lo que esta gente, cuando ellos se imponen, de todo lo que ellos hacen, todo lo que yo hago, no necesitamos hacer alarde. El gran teólogo y apologista Greg Bansen decía que el cristiano, al defender su fe, debía ser ambas cosas, humilde y firme. Básicamente lo que Jesús nos está mostrando en esta escena. En inglés él diría humble boldness, sería como una humildad atrevida, como una humildad y al mismo tiempo firmeza, ¿no? Entonces eso es algo paradójico, pero que solo los hijos de Dios lo podríamos entender. ¿Esto para qué sucede? Para el cumplimiento de la profecía que leímos, que está de nuevo citada en los versos 18 al 21, y dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Este lenguaje y su mensaje se encuentra en varios de los profetas del Antiguo Testamento. Inicialmente debemos recordar una cosa, ¿sí? Recordemos que la nación de Israel en el Antiguo Testamento se suponía ser este hijo que Dios había escogido y adoptado para llevar y hacer esta misión de ser luz a las demás naciones. Esto lo vemos en textos como Éxodo 19, 5 al 6. Israel, la nación de Israel, y varias veces Dios le dice, yo no te saqué Israel por la grandeza o por tu fuerza o porque haya mérito en ti, sino que eres un pueblo, el más pequeño de todos, un pueblo de dura cerviz, pero para glorificarme, escogió a Israel y lo atesoró esta nación. Vosotros seréis mi especial tesoro, les decía, ¿no? Y esta nación era como ese hijo que Dios estaba criando para que fuese este misionero que llevara la luz a las naciones. Vosotros seréis un reino de sacerdotes. Ustedes serán mi posesión preciada y todas las naciones verán mi luz a través de ustedes. Ese es su trabajo. Israel en el Antiguo Testamento, la nación era ese hijo que Dios había adoptado. Pero el fracaso ocurrió. A pesar de que Dios en su gracia adoptó a Israel como su hijo, como lo dicen otros profetas, por ejemplo, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué nación fue sacada de Egipto? Israel, ¿no? Ellos eran esa nación, ese hijo de Dios. Israel no fue fiel a su identidad filial. Eso significa, Israel no entendió que era parte de la familia de Dios. Israel no entendió que Dios había tomado a esta nación como su hijo. No entendieron esa identidad y finalmente Israel fue expulsado de la tierra. Dios proveería entonces un Israel renovado que serviría fielmente al Señor. El verdadero Israel es Jesucristo. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros venimos a ser entonces el Israel de Dios, el verdadero. Ahora, la iglesia no debe reclamar para sí mérito para decir, sí, el Israel étnico no sirvió. Nosotros somos el verdadero Israel. Nosotros somos el verdadero Israel, pero estamos en la misma condición que el étnico, digamos, por gracia.
por misericordia y por haber puesto nuestra fe en el verdadero Israel, el verdadero príncipe con Dios, que ese es el significado del nombre Israel. Príncipe con Dios, el principal con Dios es Jesucristo. Y Él es ese verdadero Israel renovado, mejorado, superior al Israel del Antiguo Testamento, que vino a cumplir con lo que Dios le había demandado. De hecho, estas ideas me gustó mucho cómo estaban puestas en un artículo de Ligonier Ministries, el ministerio donde R.C. Sproul era pastor y predicador. Y ellos ponen en uno de sus artículos sobre este tema, esa esperanza de un nuevo Israel, un verdadero Israel que encarnaría todo lo que Dios llamó a Israel a ser, persistió a lo largo de los siglos hasta la era del Nuevo Testamento. Esta esperanza finalmente se cumplió en la encarnación del verdadero Hijo de Dios por naturaleza, Jesucristo. Sin embargo, a diferencia del Israel del antiguo pacto, Jesús pasó la prueba. Sin lugar a dudas, la profecía de Isaías 42, que es la profecía que Mateo está citando en este pasaje, esa profecía se cumplió perfectamente en la persona de Jesucristo, en la encarnación de Jesucristo. Y las palabras de la profecía nos van dando confirmación al respecto. Dice esta profecía, el Padre pronuncia palabras como mi amado, este es mi Hijo amado, y expresa su agrado refiriéndose a Jesús. Esto no solo lo dijo en términos proféticos, sino que también en el día del bautismo de Jesús, ¿se recuerdan? Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, el Padre pronunció las palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En el monte de la transfiguración, Mateo 17, también vamos a ver que el Padre habla sobre Jesús como su Hijo amado. Puso el Padre su Espíritu sobre Jesús. Claramente en el día en el que fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma y habitó en Jesucristo. Anunció Jesús el juicio a los gentiles, como dice la profecía. Claramente, para este momento ya le seguía mucha gente de muchos lugares gentiles. De hecho, predicamos allá, si no estoy mal, es el final de Mateo 3 o el principio de Mateo 4, cuando decía que cuando sanaba y toda su fama se extendía, le siguió gente de Decápolis. Decápolis era una liga de 10 naciones que estaban en territorio sirio. Eran muchos habitantes griegos también ahí. Ellos ya, los gentiles, ya habían recibido el anuncio y la gente lo estaba siguiendo. Jesús no fue un hombre violento, porque dice la profecía, no contenderá, no voceará, es decir, no protestará. No hará su voz que es escuchada en las calles, dice la profecía. En las calles nadie escuchará su voz. Yo me puse a ver un video sobre algunos actores de series de televisión y de cine que hoy ya no son tan famosos, que hace 20 años pues eran los meros de la televisión, ¿no? Y hoy, 20 años después, ya uno casi ni los mira, ¿no? Ya uno no los mira ni en la tele, no los mira ni en el cine. Y entonces, de esos videos que salen de 10 actores y actrices que ya uno ya no mira, ¿no? Y entonces empecé a ver varios de ellos, ¿no? En aquel tiempo muy famosos, pero eran muy conservadores. Hacían su dinero, ¿verdad? Ganaban $400,000 por cada episodio que hacían y todo lo demás. Y algunos de ellos se dieron el lujo de decir, fíjense que estaba haciendo esta serie y de repente pues, empecé a tener hijos, ¿verdad? Y las series, mi trabajo me tomaba mucho tiempo. Pero como había hecho mucho dinero, mejor me dediqué solo a mi familia, ¿va? Entonces por eso desaparecieron de Hollywood y todo lo demás, porque se dedicaban mucho a su familia, ¿va? Entonces mucha gente no los entendía porque si tenía la oportunidad de seguir haciendo plata, pero decía, ya hice mucha, ¿va? Y ahora tengo hijos, entonces se retiraban. Pero me llamó la atención que algunos de ellos de repente presos, ¿verdad?
estuvieron en la cárcel. ¿Y por qué va? ¿Por qué? Y de repente me di cuenta que algunos de ellos involucrados en protestas y cosas por el estilo, y que de repente tomaban no sé qué sustancias. Algunos, por ejemplo, una de ellas, muy adinerada y todo lo demás, la arrestaron porque un día se estaba robando no sé qué cosa de una tienda, ¿va? ¿Necesitaba ella robarse? No, era supremamente rica, pero la gana de sentir la, no sé, la adrenalina de ser ladrona, no sé, porque no lo necesitaba. Es gente que parecía ser muy tranquila, que hasta se retiraron de la pantalla porque no necesitaban más dinero, no necesitaban más protagonismo, pero de repente salieron a protestar y los arrestaron. De repente salieron a hacer cosas malas y a la cárcel. De repente rompieron esa supuesta tranquilidad que los caracterizaba. Bueno, la profecía dice, este Jesús no es así. Este no protestará de esa manera, no será irracional de repente, no explotará, no es un hombre violento, no es un matón, no es un guerrero que toma la espada y derrama sangre como ustedes lo esperan. La profecía hablaba de un Jesucristo compasivo, tranquilo. Algunos encuentran un poco de contradicción en esto, ¿no? Porque algunos señalan, pero ¿qué pasa cuando llegó al templo y sacó a los cambistas y volteó las mesas? No, que no era violento, pues. Esto no es esa escena no es una muestra de una supuesta violencia de Cristo, sino de una justa actitud para aplicar el castigo cuando es necesario. Dios es un Dios de paz, pero también su ira se va a derramar en algún momento. Pero esa ira que el Padre y el Hijo demuestran es justa, no es pecaminosa. El Dios que leemos en la Biblia no es violento por naturaleza. El hombre es violento porque es pecador. Cuando Dios parece ser violento, no es que su naturaleza pecaminosa lo impulse a ser violento. Cuando vemos la ira de Dios aplicada es porque es necesaria y es justa. Y cuando Jesús aplicó esa ira y volteó las mesas en el templo, era algo justo, no era algo pecaminoso. T. Carson escribe, esta sección contrasta simultáneamente el odio de los fariseos con la tranquilidad de Jesús y su gentileza. ¿Por qué? Porque vienen dos frases que yo siempre me había preguntado, ¿qué significan? La caña cascada no quebrará y el pábilo que humeare no apagará. Primero dije, ¿qué es pábilo? ¿Eh? ¿Qué es un pábilo? Pábilo es lo que hoy llamaríamos una mecha. La mecha de una candela. ¿Y vieron el arte que les mandé? Yo lo diseñé. Yo siempre me había preguntado, ¿qué es un pábilo? Pues hoy, para nosotros, un pábilo es una candela que se ha apagado, ¿no? Una mecha que se ha apagado. Pero piensen en aquel tiempo no existían velas como hoy las conocemos, sino que más se utilizaban esas lámparas, que era un diseño en donde había aceite y una puntita, digamos, en la salida de esa lámpara, pues había una pequeña llama que estaba constantemente encendida mientras el aceite adentro de eso no se agotaba. La llama se iba extinguiendo poco a poco conforme el aceite se iba gastando, ¿no? Y entonces, de repente se acercaba uno a la lámpara y decía, ¡ay, esa lámpara ya se va a apagar! Porque su pábilo está ya que se muere. Entonces, cualquiera llegaba, apaga, se apaga esa chará. Pero no, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humeare no quebrantará, no apagará. Son dos metáforas juntas que hacen referencia a la compasión de nuestro Señor, a la gentileza
de su forma de tratar con el ser humano. Esto es para establecer el contraste con los demás reyes en ese momento, quienes sí eran bruscos y aquello que era débil lo pisoteaban. Aquellos que eran débiles los trataban más fuerte. Era sencillo enseñorearse de los que eran débiles. No había que poner demasiado esfuerzo para someterlos a su dominio. Y se imponían por la fuerza. Este rey es diferente. Cuando este rey encontraba una caña cascada, una caña es algo tan débil, ¿no? Y a la orilla del Jordán crecían mucho estas cañas y eran bien altas. No era como un bambú, porque el bambú es un poco más fuerte, ¿no? Pero eran cañas allá en el Medio Oriente que crecían altas y a veces crecían tanto que el viento las quebraba, ¿verdad? Entonces mucha gente, esa caña no, sí, y las pateaban, las pisoteaban, esa caña que se termine de quebrar. Pues aquí el profeta está diciendo, este rey encontrará estas cañas cascadas y no las terminará de destruir. Este rey encontrará estas lámparas que están a punto de apagarse y extinguirse porque son tan débiles. Pero este rey no las apagará porque este es un rey compasivo. Este es un rey gentil. Este es un rey amable. Este no es un militar despiadado como el que se conocía en aquel momento. Jesús haría esto. Esta sería la forma en la que Jesús actuaría con el ser humano. Y dice la profecía, hasta que saque a victoria el juicio. Lo cual lo dijeron otros profetas como Habacuc. Y lo que significa es que a través de su labor redentora, Jesús traería verdadera y duradera salvación a los débiles y maltratados. Estos aquí están identificados como los gentiles. D. Carson sigue escribiendo, lo que aquí es ilustrado es un ministerio tan amable y compasivo que los débiles no serán pisoteados ni aplastados hasta que la justicia completa de Dios triunfe. No es de sorprenderse que los gentiles hayan visto a este y pusieran su fe en este Señor, en este Rey. ¿Cómo aplicamos esto? Les puse 3 aplicaciones ahí, bastante sencillas. Número 1, la compasión. La compasión es un asunto que sigue el orden de estos 3 pasajes que hemos predicado en estas 3 semanas. Número 1, ¿cuál fue el primer pasaje que predicamos? Los discípulos metiéndose a un campo de trigo y sacando espigas, ¿no? Y comiendo en el día de reposo. Y dice el Mateo que ellos estaban espigando porque tenían hambre. Tenían hambre. Estos discípulos de Jesús no eran una compañía, no eran un partido político que les daban su pollito campero cada vez que iban a un meeting, pues no. Estos iban siguiendo al maestro y pasaban hambre. Y entonces parte de ese pasaje es Jesús, y yo les puse ahí, dar a los pobres, ¿no? Porque el mal corazón de los fariseos era que no toquen el campo, que no coman de eso. Les faltaba compasión. Y estos pasajes nos están hablando de un rey que es compasivo, de un Jesús que es compasivo. Y tal vez ahorita nos cuesta ponernos en ese lugar, porque si bien algunos de nosotros tuvimos una infancia o una adolescencia un poco más limitada de recursos, hoy en día, por la gracia de Dios, ya no padecemos esto. Pero debemos de recordar que de verdad existe gente y nosotros mismos en algún momento estuvimos en esta posición en la que necesitábamos compasión. Yo fui un niño con pasión. Hay una organización de ayuda social que se llama Compassion, que es compasión, ¿no? Está aquí en Guatemala desde hace no sé cuántos años, muchos. Y mis papás no podían pagar el Colegio Verbo, donde yo estudié.
Entonces, este Ministerio de Compasión se dedicaba a buscar patrocinadores en Estados Unidos y en otros países para mandarnos ayuda y que pudiéramos estudiar. A mí me demostraron compasión. Una vez me recuerdo que me mandaron una foto de una pareja en Estados Unidos, dos viejitos, ¿verdad? Mira, ellos son los que han tenido compasión de ti y pagan por tus estudios, ¿verdad? Y me demostraba el nombre compasión de esta organización, pues hablaba de que se nos demostraba compasión. A mí me gustaba mucho porque de vez en cuando mandaban regalos y a veces todos los niños del programa de compasión, salíamos varios, ¿verdad? Y nos ponían en un aula y nos daban un vaso de fresco y de esos gansitos que venden en la Pavalier, que son así anaranjados. Yo cada vez que los miro los compro porque me recuerdan todo ese tiempo. Y era ese sabor dulce, ¿no? Y nos hablaban de que había unas familias que nos ayudaban y que mandaban dinero para ayudarnos y no sé qué. Yo creo que esas cosas se sembraron tanto en mí que es algo que por la gracia de Dios no hemos dejado de hacer. Hace 2 o 3 días estaba lloviendo bien recio, no dejaba de llover. Y pasó un hombre vendiendo frutas acá con un niñito de 8 años que se llamaba Jefferson. Inmediatamente Cindy me toca la puerta y me dice, ¿los puedo entrar? Sí, les dijo, entralos. Entonces los entramos aquí, les dimos de comer, que pasara la lluvia. Josué, cuando nos dimos cuenta, Josué ya tenía al niño en su cuarto, le había cambiado de calcetines y le iba a regalar sus tenis nuevos. No le regalaron los nuevos, sino que les regaló otros que están buenos, ¿verdad? Pero a Josué ya no le quedaban y se le demostró compasión a esta familia, ¿no? El cuate decía, comimos como reyes y esto y lo otro, pasó la lluvia y de ahí se fueron, los invitamos a la iglesia, no vinieron, por lo tanto, que no vuelvan a tocar aquí. No somos hablando de la compasión, va. No, el punto es ese tipo de cosas. La compasión se nos sembró a algunos desde pequeños y nunca se apartó de nosotros. Y a veces yo sí me pongo a pensar, no soy lo suficiente compasivo. Y le pido a Dios que me ayude a ser lo suficientemente compasivo como alguien lo fue conmigo algún día y como Él mismo lo fue conmigo. Este es el punto, o sea, y es tan importante el evangelio que predicamos, la doctrina que predicamos en una iglesia como esta, porque nos regresa al cuadro inicial donde partimos. O nos demostraba compasión Dios o nos perdíamos en nuestra miseria para siempre. Este es el rey que está descrito y cumpliendo esta profecía. La compasión tiene que ser algo que nos debe de nacer automáticamente. Y si no lo somos, es algo que Dios debe formar en nosotros y nosotros debemos pedir de verdad que se nos forme. Los 3 pasajes que hemos tratado, los discípulos espigando, el hombre de la mano seca, atrofiada, y este pasaje, podemos darnos cuenta de una cosa, lo frágil que somos. Nunca se crean que somos fuertes, que podemos. Nunca se crean que a mí no me va a poder tocar esto. Tan frágil que es aquella gente, ¿no? Recuerden algo, somos muy frágiles. Estos 3 pasajes que hemos analizado sobre el día de reposo, de hecho, la idea del reposo es la compasión de Dios hacia su creación, para que entendamos que en alguna medida, en comparación con Él, somos muy frágiles. La compasión que Jesús muestra en estos pasajes es en favor de los pobres seres humanos que no tienen el poder para sobrevivir ellos mismos. Es debido a la gracia y la compasión de nuestro Señor que los débiles seres humanos hoy pueden vivir. Hoy podemos vivir, podemos respirar, porque Jesús tiene compasión de nosotros. Es necesario nosotros demostrar compasión a otros, así como el Señor lo hizo con nosotros. La segunda aplicación que quiero tratar es aquello que es pequeño, debemos apreciarlo, ¿sí? Lo que es pequeño hay que apreciarlo. Apreciarlo significa, es lo contrario de depreciación. Apreciación, ¿sí? Estaba viendo un video que le estaban preguntando a un hombre en Nueva York
¿Usted es un inversionista? Sí, lo soy. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Ah, muchísimos años. Tú ni habías nacido, le dice al cuate que lo estaba entrevistando. Le dice, ¿tienes algún consejo para la recesión que se aproxima? Sí, claro. Bien sencillo. ¿Tienes dinero en el banco? Sácalo y inviértelo en todos aquellos que son en algo que sea un activo. Todos los activos se van a apreciar. Todo el dinero se va a depreciar. Hazlo rápido. Este es el punto, ¿no? El dinero va a perder. Esto fue hace tiempo, ¿no? No es que no les estoy profetizando una recesión, no. El punto es, bueno, que aunque con Joe Biden en el poder está fregado eso. El punto es, el dinero como tal iba a perder su poder para comprar, ¿sí? Pero eso crea un efecto económico en lo que llamamos bienes inmuebles, ¿sí? Porque los activos o los bienes inmuebles no pierden su valor. Lo que pierde, de hecho, se aprecian, sube su valor, ¿no? Se le da más valor. Porque el quetzal que tenemos para comprar cosas pierde poder para comprar. La gente generalmente piensa y dice, ay, qué cara está, qué caros están los productos, qué cara está esto, cómo subió esto, ¿ah? Pero la gente piensa que eso se puso más caro. Pero realmente lo que sucedió es que el dinero que tienen en la bolsa, en el banco, en sus tarjetas de crédito, en sus tarjetas de débito, ese dinero perdió poder. Ese es realmente el asunto. Entonces los activos automáticamente se aprecian, suben de precio porque aquello que los compra pierde valor. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de esto que estamos hablando acá es aprender a darle valor, a apreciar aquello que es pequeño y que Dios ha dicho que tiene valor. Entonces voy de nuevo al tema de la evangelización. Un nuevo creyente, uno, parece muy pequeño. Parece que no tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque no es una campaña evangelística masiva. No fue un evento en un estadio. No fue un llamado en donde miles pasaron al escenario, levantaron sus manos y oraron por ellos. Ah, eso vale la pena, porque es un montón de gente. Vos solo evangelizaste a uno. Bueno, ese uno tiene valor. La imagen de la caña cascada y el pábilo humeante nos recuerda que nosotros éramos eso, algo que parecía insignificante, depreciado, desvalorizado. Y cualquiera nos hubiese despreciado y nos hubiese terminado de destruir, pero nuestro Señor dijo, no, este pequeñín, este pábilo humeante, esta cañita cascada, vale mucho. Eso éramos nosotros. Entonces, realmente no me siento mal. Me dejé de sentir mal hace mucho tiempo. Cuando vemos que somos un grupo pequeño. Uno de mis alumnos me decía hoy, pastor, ¿y su iglesia cuánto es? Ay, Dios, le digo, nuestra iglesia es de 20 tantos y mucho cuando estamos apretados, le digo yo. Sí, ¿verdad? Me dice, es que el pastor con el que yo estoy trabajando se queja usted porque solo tenemos 75, 50 y algo. Y me dice, ¿y usted? Me dice, ¿usted con menos de 30? Sí, le digo yo. Y entonces le empiezo a hablar, el valor no está ahí. El valor no está en el tema numérico, el valor está en de verdad el valor que Jesucristo ha depositado en los que te dé. Y si estos son los que Dios te dio, Dios no te dio un ministerio como el de Billy Graham, de millones y millones, pues entonces te lo dio. Eso no significa que sea menos, eso no significa que sea menor. Y eso debe de aprender, eso nos debe ayudar a aprender a valorar lo que es pequeño, porque tiene mucho valor para Dios. Hay cosas en nuestra vida que son pequeñas, pero que tienen mucho valor para Dios. Y esto es lo que
pudiésemos aplicar precisamente en esta profecía. Así hemos de ver a aquellos que hemos de evangelizar. Hemos de ver a aquellos que hemos de evangelizar. A veces nos podemos a pensar, ¿será que le hablo a aquel? Vamos a decir que no. No, aprendamos a ver que eso pequeño, eso escaso, tiene valor. Y por último, quiero hacer una aplicación, extraer una aplicación en cuanto al verdadero Israel. En ese artículo precisamente del Jesús como el verdadero Israel, dice, las buenas noticias del Evangelio nos dicen que nosotros también podemos ser el verdadero Israel de Dios. Si estamos en Cristo, compartimos los privilegios y la relación que Él disfruta con el verdadero Hijo de Dios. El cristiano nunca debe sentirse despreciado. Aun si el mundo nos atacase directamente y nos humillase, el cumplimiento de esta profecía de Isaías resulta en un gran beneficio para nuestra identidad. Por gracia somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto todos somos el verdadero Israel, los hijos de Dios, y obtenemos los beneficios y las bendiciones de ser el verdadero Israel. Pregunto, ¿acaso es poca cosa que el Padre te ame? Nunca piense en nuestro corazón que el amor del Padre es de poca importancia. Nunca. El creador y soberano del universo ha extendido su amor y compasión para contigo. Somos el Israel de Dios. Tu identidad no se puede ver afectada. Si alguna vez te sientes, si es que yo solo soy un tal, es que yo solo he hecho esto, es que yo solo he logrado, es que no me sale aquí, no me sale allá. Miren, de verdad, cuando entendemos el cumplimiento de esta profecía, pecamos al despreciarnos a nosotros mismos, al creer que no hemos tenido el valor suficiente. Pueda que de verdad nos vayamos de esta tierra sin que los libros de historia recuerden nuestro nombre ni nuestro apellido, pero que el Padre nos haya amado, que hoy seamos miembros del verdadero Israel, es una aplicación que de verdad tiene que cobrar vida en nuestras carreras, tiene que cobrar vida en nuestras realidades en las que estamos. Mis hermanos, el Padre nos amó, eso no es poca cosa. Estaba viendo una foto de estos músicos que tocaron ayer en el concierto que fuimos. Es un baterista muy famoso, ¿no? Y el bajista pone una foto de cuando él está tocando y el baterista famoso lo está volteando a ver y los dos se están riendo, ¿eh? Entonces el bajista pone en su foto que él me voltea a ver y me sonría. Me dio tanta risa. Porque sí, qué bonita la experiencia, qué chileno tocar con un baterista de alto nivel y todo lo demás. Pero no puedo pensar, el cristiano, esa es su experiencia con el Padre. El Padre te volteó a ver y te sonrió. Pecas si algún día te sientes menos. Porque el único que puede darle valor e importancia a la vida, a las personas, a la historia, es el que te volteó a ver y te dio importancia. Amén. Este es nuestro Dios y nuestro Rey. Pongámonos de pie.